les hablé de una baja en el gabinete. Ha renunciado el ministro de Trabajo, Eduardo Alonso García Vinicia. Tengo aquí una carta bastante extensa, de fecha de hoy, por supuesto, esto es reciente, Lima 12 de enero, donde le dice directamente a la Presidenta de la República que cuando asumió el encargo de servir al país desde la posición de ministro de Estado, lo hice porque estaba convencido de que podría contribuir a construir el Perú que soñaba. Desde el sector trabajo, imaginaba poder llevar una gestión identificada por el diálogo social. Dice, no podemos negar tampoco que pudieran haber motivaciones oscuras y malintencionadas detrás de actos que atentaban contra los derechos de otros peruanos, afectando su tranquilidad, sus libertades, las fuentes de trabajo y hasta la integridad física de nuestros hermanos, entre los que se encontraban incluso policías que fueron atacados con explosivos. Por ello se vio la necesidad de adoptar una respuesta que pudiera contener esos ataques. Había que restablecer garantías mínimas de orden, pero como usted indicó, poniendo énfasis en el diálogo y en llevar soluciones a los problemas de la gente. Señora Presidenta, las ganas que usted evidenció de servir al país y de dar lo mejor de todos nosotros para sacar adelante el Perú, nos daba a entender que renunciar no era la mejor opción para el país. Como bien señaló, se debían investigar las muertes para esclarecer los hechos, pero sobre todo debíamos redoblar nuestros esfuerzos para poder atender a cada una de las regiones del país y lograr con un real compromiso dar solución a los problemas de nuestros hermanos. Voy a resumir porque, repito, es una misiva extensa. Sin embargo, señora Presidenta, la tragedia prontamente se repitió y aquí está lo que hablamos nosotros. Ayacucho, luego Juliaca, ahora Cusco. ¿Qué se ha hecho para prevenir más actos de violencia, para evitar más muertes, si ya habían antecedentes? Claramente poco y nada. Dice, la tragedia prontamente se repitió y muchos hermanos cayeron, esta vez en Puno y en Cusco. Esta vez creo que la atención de las demandas sociales ya no es suficiente para lo que el país necesita. Las tragedias que acabamos de vivir así lo demuestran. Creo, señora Presidenta, que se requiere de un acto político, en el buen sentido del término político. Se requiere de un pronunciamiento del gobierno que exprese el dolor que sentimos por la pérdida de las vidas de nuestros hermanos, por las pérdidas que han sufrido esas familias. Se requiere que se pida disculpas a la población y que se reconozca que se han cometido errores que deben ser corregidos para que esto no se repita. Se requiere también de una reacción más concreta. La polarización en la que nos encontramos, termina diciendo, considero que todos los peruanos necesitamos entrar en un proceso de reflexión, necesitamos ver al otro como a un yo y no como a un enemigo. Es una gran carta la que realmente ha redactado Eduardo Alonso García, exministro de Trabajo, y yo creo que es un ejemplo de el desprendimiento, ¿no? Porque el poder es muy seductor y muchos sueñan, sobre todo aquellos que tienen carreras de larga data en el aparato estatal, en llegar a ponerse un fajín, en ser ministro, no es cualquier cosa. Pero cuando llega el momento de dar un paso al costado y decir, a ver, yo ya en estas condiciones siento que no aporto y no estoy de acuerdo con la forma como están manejando ustedes la situación, me voy porque soy coherente, porque soy consistente, no solamente en mis palabras, sino y sobre todo, que es lo más importante, en mis propios actos, en mi proceder como profesional, como ser humano. Y eso no lo estamos viendo del gobierno. Yo estoy totalmente de acuerdo y suscribo cada uno de los párrafos de esta carta, no firmada por el ministro de Trabajo, que ustedes dirán, pero el ministro de Trabajo, ¿qué tiene que ver con esto de manos? Pues nada. Realmente su cartera no está involucrada directamente a lo que estamos viendo. Sí la del Ministerio del Interior, sí la del Ministerio de Defensa, sí la del Premier Alberto Tarola, y ellos se quedan ahí y sin pedir perdón. Y eso es algo que yo estoy criticando y que ha generado evidentemente también réplicas, porque soy una periodista, porque trabajo en señal abierta, en un programa de lunes a viernes, en horario estelar, pero no me importa, porque a mí nadie me va a convencer de que hay una sola cosa más importante que la vida humana, ya sea la de los civiles que murieron o la del policía que fue calcinado. Ninguna vida vale más que la otra. Basta. Escucho, leo a tantísimos políticos y colegas periodistas también indignadísimos por la muerte del policía, y cómo no nos vamos a indignar, pero de los otros no dicen nada, de los civiles, porque es más fácil terruquear, es más fácil decir, seguramente estaban con Sendero Luminoso, o son esos bolivianos que mandó Evo. Por favor, ¿de qué está hablando? Son civiles que han muerto con disparos en la cabeza, con disparos en el tórax. Estamos hablando de un médico internista, estamos hablando de un dirigente de una comunidad como el señor de Cusco, que ha muerto el día de hoy. Estamos hablando de menores de edad de 15, 16, 17 años. Caramba, eso es tan difícil de entender para el gobierno. Es tan fácil para el señor Alberto Tarola aparecer frente a cámaras de televisión diciendo, por si acaso, lo digo con absoluta convicción, Dina Boluarte no va a renunciar, qué bacán que no renuncie. ¿Y usted por qué no se va? El Congreso lo ha salvado, sí, pero ¿dónde está la responsabilidad política, por Dios, que es lo que se está pidiendo? Y quien la asume, que pobre, no tiene nada que ver con el tema, es el ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo, pero eso es hacer política. Eso es hacer política. ¿Se dan cuenta? Dejar un cargo, dejar el poder, dejar el sueldo y la comodidad y los ingresos, que no son poca cosa, que recibe el titular de una cartera cuando integra un gabinete, por un ápice de sensibilidad,
por un poquitito de pena por los familiares que siguen enterrando a sus muertos.